gracias por la invitación. Vamos a empezar a hablar de la incidencia. Todos los que trabajamos con ECMO sabemos que es una patología frecuente la falla renal en el paciente con soporte circulatorio y soporte ventilatorio. La incidencia está en el 70%, mientras que en las otras poblaciones hablamos alrededor del 40 al 60%, cómo se aumenta. Y lo más delicado acá es que la incidencia de la falla renal grave es del 50%, mientras en las otras poblaciones de los pacientes críticos hablamos que la incidencia de esto va alrededor del 5 al 10%. Y casi la mitad de esos, pues digamos 43%, van a requerir terapia de reemplazo renal. ¿Por qué es importante? Porque la falla renal en este estadio severo se asocia con una mayor mortalidad y una menor, entonces, probabilidad de supervivencia en el tiempo. Tenemos series donde la comparamos del 24% cuando hay falla renal código 3 versus un 68% en la otra población. Hay una mayor tasa de mortalidad en el tiempo, quiere decir muchos de estos pacientes nos van a salir vivos de la unidad de cuidados intensivos, incluso de hospitalización, pero en el tiempo a 3 meses, a 6 meses y a 5 años la mortalidad está aumentada. Y entre los análisis multivariados que se hacen, las causas que se asocian con ese aumento de la mortalidad es cuando la falla renal estaba presente antes de empezar la terapia con ECMO, cuando el paciente tenía un CO2 elevado, probablemente como un indicador que también estábamos haciendo un daño ventilatorio, y cuando tiene, lo mismo que nos decía Santiago, en la medida en que más órganos se comprometan, también va a ser más alta la mortalidad, y este es un marcador interesante cuando el SOFA está mayor de 12. Entonces, acá tenemos que la falla muestra mayor incidencia de complicaciones durante el ECMO. Y estas, o sea, no solamente marca la mortalidad, sino que hace que me predispone a otras series de eventos que son marcadores pronósticos, como la falla hepática, que se presenta 38% cuando yo estoy en ECMO y hago falla renal versus un 5% en la otra población. Fenómenos hemorrágicos, 94% versus 45% cuando no tengo la falla renal. Y esto es lo que hace que la supervivencia se disminuya en el tiempo. Estas son las curvas de supervivencia, alrededor del 25-30%. Cuando comparamos, tenemos muchas clasificaciones para la falla renal, Rifle, Akin, Cadigo, y evaluamos cuál es el mejor predictor de mortalidad. Tenemos este estudio que nos muestra que el mejor predictor que tenemos es la Cadigo, y con un área bajo la curva superior a 0.8. Pero hay otros factores que se asocian a mortalidad, la hemoglobina, la puntuación de la escala de coma en el primer día después de que se inició el ECMO, son factores independientes para mortalidad. La tasa de supervivencia, entonces, la vemos comprometida en el tiempo, 6 meses, muy inferior cuando se compara la Cadigo 3 versus Cadigo 2 y Cadigo 1. Entonces, como resumen, tenemos incidencia de falla renal 70%, falla renal Cadigo 3 del 50%. Eso para tenerlo como dato puntual, ¿cierto? Y que se afecta la supervivencia en el tiempo. Esto en población también pulmonar y cardiovascular. Un recorderis pequeño, la definición entonces de la clasificación Cadigo,
un incremento en la creatinina de más de 0.3 dentro de las 48 horas o un incremento de la creatinina sérica 1.5 veces del valor basal. Y mire, esto fue lo que nos agregó, que nos empezaron a contar el tiempo, 48 horas aguda o en los 7 días previos. Nos integran también el volumen urinario y se comporta mal pronóstico la falla renal por azoados o por disminución de la producción de diuresis. Y aquí entonces la KDIGO 1 sería cuando se aumenta esa creatinina de 150 hasta un 200%, KDIGO 1 de 200 a un 300%, KDIGO 2 y KDIGO 3 mayor del 300% o un incremento de la creatinina mayor de 0.4 cuando tenemos falla renal 40 miligramos, 4 miligramos por decilitro y que se aumente la creatinina por lo menos 0.5 miligramos. Esto es para decir una falla renal crónica cuando se agudiza y que está en estadio 4 o en estadio 3, perdón, o cuando necesitamos terapia de reemplazo renal, y esto va a ser importante porque vamos a saber que una de las indicaciones no solamente son los azoados o cuando tenemos una tasa de depuración menor de 35 o, como decíamos, el pronóstico de la diuresis, un gasto urinario menor de 0.3 mililitros por kilo por hora durante 24 horas o anuria por más de 12 horas, ya eso es factor pronóstico. Entonces, tenemos que la terapia de reemplazo renal va a ser necesaria hasta en el 50% de los pacientes que van a estar en asistencias cardiovasculares, circulatorias o pulmonares. Tenemos muchas formas diferentes de conectar el filtro al circuito, por lo menos 5 formas. Esta es la forma más usual. Después de la bomba sanguínea, nos vamos a hacer la línea arterial para el filtro y la ponemos antes de la bomba para que esa bomba nos ayude a contrapulsar, ¿cierto? Sin embargo, como decía Juan David, es muy importante que la falla renal per se no es un marcador pronóstico, porque si uno lo soporta bien y si la condición global del paciente se recupera, casi que cercano al 100% de los pacientes logran recuperar la función renal si tenían riñones previamente sanos. Entonces, esto es muy importante. Y en niños hasta un 96%. Entonces, múltiples estudios lo que nos muestran es que es un marcador de la gravedad global que tiene nuestro paciente, pero que si la logramos soportar bien, podremos salir adelante y tendremos en la mayoría de los casos recuperación de la función renal. Estos son los factores de riesgo que tenemos para falla renal aguda grave en el paciente con ECMO. Factores de riesgo, el choque circulatorio, y entre más nos demoremos en compensar ese choque, en resolverlo o en asistirlo, va a ser peor. Las infecciones, esa respuesta inflamatoria condiciona mucho ese riñón. El uso de nefrotóxicos, nuestros pacientes van a ir a hemodinamia, probablemente, van a ir a estudios de medio de contraste, vamos a utilizar medicamentos nefrotóxicos como los antibióticos. Nuestro paciente va a tener una congestión circulatoria y esto es muy importante y es a lo que yo creo que en los 5 últimos años le hemos estado apostando más en poder tener una medición de la congestión circulatoria porque eso va a ser determinante de la presión de perfusión. Y este es otro factor que tenemos en el paciente con ECMO. La hemólisis, que es frecuente cuando esa hemoglobina libre nos empieza a aumentar por encima de 5 miligramos por decilitro o por encima de 50, ya es un factor de riesgo para dañarnos ese riñón. Y que cuando se nos daña, lo mismo, nos empeora el pronóstico casi que 5 veces. Entonces, como conclusiones, tenemos que la terapia de reemplazo renal
Es frecuente cuando el paciente ha requerido RCP antes del ECMO. Es un factor de riesgo adicional en el paciente que nos hace hiperlactatemia grave antes del ECMO, o sea que nos demoramos más, probablemente es montarlo. Cuando tenía unas dosis altas del score que sacamos de inotrópicos vasopresores y probablemente tengamos un punto de corte mayor de 30. Entonces, y generalmente cuando tenemos una norepinefrina mayor de 0.5 con vasopresina en 2,4, ya estamos volados. Y obviamente como marcadores asociados de la gravedad, cuando el paciente desarrolló coagulopatía, ha necesitado transfusiones grandes de glóbulos rojos, componentes inflamatorios que se asocian a la transfusión de plasma y de plaquetas, otros componentes inflamatorios, BNP alto como marcador de la congestión, y en la medida en que el ECMO sea más prolongado, más probabilidad de congestión, más probabilidad de episodios de choque circulatorio. Entonces, todos estos son marcadores pronósticos. Esto entonces, en resumidas cuentas, es los factores de riesgo que tenemos, muy conocidos, el soporte circulatorio mecánico, como decíamos, porque se asocia a una congestión, porque se asocia a hemólisis, porque se asocia a episodios de episodios de hipoperfusión, y porque se asocia más, este paciente nos va a hacer más disfunción ventricular derecha, que nos va a hacer aumentar una congestión con una presión venosa aumentada, disminuye el retorno venoso, nos aumenta esta gradiente en las cápsulas de Bowman, y entonces la diferenciación entre la perfusión, que es la presión arterial media, menos la presión venosa, está alterada. Además de eso, por todo el eje renina, angiotensina, aldosterona, la inflamación del sistema simpático me causa una dilatación de la arteriola aferente y una vasoconstricción de la eferente. Entonces, todos estos mecanismos se asocian a que en el paciente con congestión venosa sea mucho más probable, y es el principal factor de riesgo ahora para falla renal. Y este sería el riñoncito, cómo se nos comporta, con una vasoconstricción en la arteriola aferente, una disminución de la presión transmembrana del glomérulo, fenómenos hemolíticos me lo empeoran, fenómenos inflamatorios, microémbolos, y terminamos en este paciente con la falla renal como marcador pronóstico en nuestro paciente con soporte circulatorio. El impacto que tiene la disfunción ventricular derecha en la congestión venosa lo hemos estudiado, y es importante porque cuando tenemos una falla renal más asociada a la disfunción ventricular derecha, si manejamos bien la congestión, tenemos mayor probabilidad de que esa función renal mejore. Y esto es, digamos, el factor más importante. Mientras que cuando tenemos la disfunción ventricular izquierda, lo que va a hacer más para que esa función renal mejore va a ser la mejoría de la presión arterial media, y que ese corazón pueda mejorar su función ventricular. Digamos, entonces, el comportamiento de la falla renal es diferente cuando predomina la disfunción ventricular derecha, probablemente nos responda mucho más fácil a la descongestión, y es un marcador pronóstico. Sin embargo, tener la disfunción ventricular derecha aguda o crónica es un marcador pronóstico de mortalidad a largo tiempo. Esto entonces sería como un resumen. Cuando estamos con el paciente con ECMO, tenemos en el momento en que lo montamos unos factores de riesgo, la historia basal de nuestro paciente, en el seguimiento
periprocedimiento y a largo plazo, cuando está presente, nos aumenta la mortalidad y estos pacientes necesitan ir a seguimiento. Entonces acá, básicamente, cuando nos enfrentamos a un paciente con soporte circulatorio o pulmonar con membranas de oxigenación, tenemos que hacer una reanimación sin congestión. Y tradicionalmente hemos sido muy ciegos para evaluar este problema que teníamos, la congestión. Decíamos, si orina o no orina, cómo está el sodio urinario, cómo están las presiones, cómo está el gasto cardíaco, y casi que todos eran indicación de volumen, volumen, volumen. Y aquí estamos diciendo que hay otras formas de monitorizar en forma dinámica, como la ecografía corporal total. ¿Va? Nos quedamos sin las presentaciones. ¿Algún problema con la presentación? Wow. Acá. Vamos, para reanimar nuestro paciente, entonces vamos a tener que optimizar la volemia, y la ecografía y la evaluación clínica nos va a ayudar una aproximación rápida de la variabilidad de la presión de pulso. Cuando es mayor de 13, probablemente sin disfunción ventricular derecha, probablemente el paciente se pueda beneficiar de un reto con fluidos. Cuando tenemos volúmenes corrientes bajos, como nos decía Juan David, que es frecuente, entonces vamos a poder hacer una variación del volumen corriente de 6, subirlo a 8 mililitros y medir cuánto se aumenta esa variabilidad de la presión de pulso. Y una variación de más de 3.5% es un indicador de que probablemente me responda a volumen. Una variabilidad de la vena cava inferior de más del 20% probablemente se asocie, hay siempre que mirarlo, es más en el conjunto. Una variabilidad cuando lo hacemos ecotransesofágico de la vena cava superior mayor del 36%, probablemente nuestro paciente sea respondedor. Si el paciente tiene altos parámetros respiratorios, hacer una pausa al final de la aspiración de 15 segundos y con eso nos mejora el gasto cardíaco mayor del 5%, probablemente sea respondedor. Una variación del BTI mayor del 10%, y cuando hacemos la comparación del BTI antes y después de elevar las piernas, cuando tenemos una variación del más del 10%, esa también sería un paciente que probablemente sea respondedor a volumen. De resto, no coloquemos volumen porque nos empeora los pronósticos. Cuando tenemos la disfunción ventricular izquierda, hay que buscarla, y una forma rápida es la variación del área al final de la diástole menos la sístole en el eje corto. El BTI menor de 14 se correlaciona con una FEBI menor al 40%, y probablemente en ese caso, en el paciente con choque, es el paciente que se beneficia de inotrópicos hasta mejorar la perfusión. El MAPSE como la otra medida, y la medición del punto en la apertura de la valva anterior de la mitral, que tan lejos se encuentre del septum. Esos son como marcadores de disfunción ventricular izquierda, marcadores de disfunción ventricular izquierda derecha, la variación de la fracción de acortamiento, el TAPSE, la sístole en el TDI mayor de 9,5, las áreas cuando esta área, o más fácil, el diámetro basal del ventrículo derecho y la correlación con el ventrículo izquierdo, y cómo está el septum, que nos da el índice de esfericidad. Cuando tenemos disfunción ventricular derecha, entonces necesitamos secar nuestro paciente, dar una ventilación mecánica protectora. El PIB mayor de 10 es un factor de riesgo para perpetuar este problema, y vasodilatadores pulmonares, y de pronto, si tiene asociado a esto dosis bajas de inotropía, nos puede favorecer la recuperación.
¿Cómo guiamos la desresucitación? Lo más importante, después de la reanimación, de la optimización, de la estabilización, tenemos que pasar a la desresucitación, que es llevar a nuestros pacientes a un balance neutro o negativo. Y nos sirve la ecografía pulmonar, la vena cava inferior y todo lo que conocemos como el espectro del plexus visceral. Acá tenemos cómo lo hacemos, líneas A, en la medida en que se nos empeora, líneas B, y un score de más de 14 es un marcador pronóstico, derrames pleurales y la congestión, acá los derrames a nivel abdominal. En el espacio de Morrison se empieza a acumular líquido. Ecografía también nos ayuda, entonces líneas B, la relación E' mayor de 14 es uno de los marcadores de hipervolemia, y estos otros dos marcadores, la hipertensión pulmonar con una velocidad de mayor de 2.9, con la fórmula de Bernoulli modificada, sabemos que se correlaciona con hipertensión pulmonar secundaria, entonces en este caso a hipervolemia, y los diámetros de vena cava inferior aumentados. Este es un parámetro que hemos trabajado, yo creo que en los últimos 3 años, el tiempo de desaceleración de la onda en la mitral, cuando ese tiempo de desaceleración se empieza a cortar menor de 140 milisegundos, se correlaciona con una presión de cuña mayor de 15, y ese solo parámetro, cuando tenemos pacientes con falla renal y los desresucitamos guiados por este parámetro, es el parámetro que está asociado con disminución de la mortalidad y no empeoramiento de la función renal. Y este es lo que decimos, la congestión venosa. Medimos en las venas hepáticas, que son 3, cómo está ese flujo. Mire que tenemos también flujo venoso, una sístole profunda, una diástole menor y una R acá. En la medida en que se congestiona mucho más, la sístole se atenúa, la diástole aumenta hasta que desaparece y me queda solamente un flujo diastólico con una R reversa por una insuficiencia tricuspidia asociada a su hipervolemia. El flujo en la porta de un flujo continuo se empieza a alterar y empieza a tener variaciones de más del 30% o del 50% con una congestión, y por eso es que tenemos la falla renal, la disfunción hepática y el compromiso gastrointestinal. Y a nivel renal, lo mismo, este sería un flujo normal, flujo arterial arriba y venoso abajo, que es un flujo continuo, y en la medida en que empezamos a ver que se altera la congestión, nos vamos congestionando, se va volviendo discontinuo, hay sístole y diástole, pero en la medida en que se empeora, solamente hay retorno venoso a través de la diástole. Entonces, es lo que decimos, una congestión es una disfunción diastólica grave que me va a empeorar el compromiso de todos los órganos. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cuándo iniciar la terapia? Nada, en el paciente oligúrico, siempre que se tiene que considerar menor de 200 mililitros en 12 horas, pero esta es la parte más importante, cuando el paciente tiene una sobrecarga hídrica y que no tuvo respuesta al manejo médico óptimo. Para eso podríamos hacer un test de estrés de furosemida si el paciente venía con diuréticos 1.5 miligramos por kilogramo, y si tiene una diuresis menor de 200, en las próximas 2 horas el paciente tiene una probabilidad de no ser respondedor y de requerir terapia de reemplazo renal en más del 85% de las veces. Ese sería el valor predictivo. Otra de las indicaciones son los azoados elevados, cuando nos presentan signos de toxicidad urémica, que generalmente ahora no lo vemos, o cuando tenemos alteraciones hidroelectrolíticas graves. Pero entonces, esta es una de las indicaciones modernas, y por eso el 50% de nuestros pacientes van a requerir terapia de reemplazo renal.
Entonces, ¿cuál es el manejo óptimo del paciente en falla renal? 1, optimizar el gasto cardíaco, garantizar una presión de perfusión media adecuada, una presión arterial diastólica al menos de 50, tratar la falla cardíaca derecha, buscar y tratar agresivamente la hipervolemia que nos empeora el pronóstico, evitar el círculo vicioso de hipervolemia, hipoperfusión, activación del eje renina, angiotensina, aldosterona y del sistema simpático, evitar otras noxias nefrotóxicas, evitar la hemólisis, estar muy pendiente cuando la enfermera nos dice el circuito está brincando, está haciendo el chattering por presiones negativas, eso es lo que se asocia a la hemólisis. Y lo que decíamos con el doctor Roncancio, implementar medidas efectivas para prevenir las infecciones, porque cuando el paciente se nos infecta, tiene mayor riesgo. La idea es definición de curar cuando podemos volver al estado premórbido y continuar nuestro propósito de vida, que es este. Muchas gracias.